Ahora sí estamos listos. Nuevamente buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Estamos con el tiempo. A ver, la invitación, la propuesta fue para comentar el contenido de una sentencia de Corte Constitucional de Ecuador del 28 de julio del año 2021 que más que legalizar en sí el tema del aborto, lo que hizo fue, yo recuerdo una expresión alguna vez cuando el profesor Winfried Hassemer era presidente del Tribunal Constitucional Alemán en el tema de la sanción a los abogados por lavado activo, utilizaba una expresión, expulsar del código esa posibilidad de penalización por delito imprudente. Bueno, la Corte Constitucional de Ecuador utilizó también esa categoría y voy a resumir un poco los hechos. A ver, sin duda, este fallo de la Corte Constitucional que suprime una parte del segundo inciso del artículo 150, que es el eje central del fallo y de la conferencia, bueno, trajo, como ocurre en casos como este, yo diría que hablar de la pena de muerte, de la eutanasia y el tema del aborto, probablemente son los que mayores controversias generan. Ya ni siquiera cuando antes teníamos el debate por la legalización de las drogas, convocaba mucho, pero ahora como que ya el asunto va quedando en segundo plano. Pero este resulta muy interesante. Ustedes tuvieron la aprobación de una ley que permite la interrupción del embarazo dentro de cierto plazo. Pues bien, aquí hubo las reacciones antes y post fallo. Con todo respeto, organizaciones pro vida que, bueno, la Constitución establece el derecho del llamado nascituro, de que está por nacer, protege desde la concepción, lo cual es cierto, pero cuando nosotros ya estudiamos desde el ámbito constitucional y de convencionalidad, como incluso lo ha dicho en más de un momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay derechos absolutos. Porque también la Constitución nuestra, en el caso de la mujer, le reconoce el derecho a que decida la mujer cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Entonces, por eso, más de un principio podría allí colisionar. Y claro, las organizaciones pro vida decían, bueno, se le puede dar asistencia a la mujer embarazada, violada incluyendo, la posibilidad de ir en una vía de adopción de la criatura, pero y toda la asistencia hospitalaria, económica y lo demás, etcétera. Pero como yo digo siempre, esa es la ilusión del espejismo. Eso no funciona en realidad, y peor en países periféricos como este. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? A ver, desde 1938 en el Ecuador estaban permitidas o no era punible la interrupción del embarazo. En un caso, de lo que habíamos estudiado desde la época, yo recuerdo leyendo a don Luis Jiménez Azú, el aborto terapéutico, es decir, cuando había un grave riesgo para la salud de la mujer que se encontraba en estado de embarazo. Y el otro tema era para la violación de la mujer discapacitada. Ojo, discapacitada, que ese es el eje central de la discusión. O sea, el aborto eugenésico no ha estado ni está previsto en el Ecuador como una causal, que vendría a ser técnicamente una causal de justificación, porque estaríamos ante una previsión normativa que se convierte en un derecho. Consecuentemente, si está permitido, autorizado, pues la conducta no puede haber reproche de antijuricidad. No completamos el injusto penal porque la conducta estaría permitida. Pero el aborto eugenésico, aunque la sentencia de la Corte Constitucional, que es una sentencia, yo sé que no se mide la calidad por el número de hojas o el volumen, pero es bastante bien argumentada. En cualquier momento te las envío para que pueda ser compartida, porque además hay votos salvados de 9 jueces, de los cuales pues, el presidente de la Corte Constitucional
fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Hernán Salgado Pesante, es un destacado jurista ya con algunos años encima ya, pero muy brillante. Ramiro Ávila Santamaría, destacadísimo profesor de constitucional. El profesor Grijalva, muy destacado también, con formación afuera, estuvo en México, en Estados Unidos como constitucionalista. Y de esas figuras importantes allí también está Lilo Sada. Lilo Sada se hizo en Alicante de la escuela del maestro don Manuel Atienza, entonces, o don Manolo Atienza, entre otros destacadísimos que hacen el fallo de mayoría, que es de 7 votos contra 2. Yo recuerdo a lo largo de la experiencia mía como docente en la universidad, cuando me tocaba dar parte especial y delito contra la persona, justamente me refería al tema de la posibilidad de ampliar el derecho de la mujer violada para interrumpir el embarazo. Yo recuerdo un caso dramático, debió ser de los años 80, 85, era el caso de unas monjitas violadas en zona de ocupación en el conflicto Bosnia-Herzegovina. Eran alrededor de 10 monjitas. Yo llevaba a clase el tema y lo planteaba para escuchar el criterio de los estudiantes que eran mis alumnos en la carrera de Derecho. Yo les decía, mire, acaba de pasar esto en zona de ocupación. Las monjitas embarazadas fueron al Vaticano en busca de una dispensa papal. El Papa era Juan Pablo II, pero el gran canciller de la fe era el cardenal Ratzinger, que después es Papa, Benedicto VI. Y claro, como él manejaba todos estos criterios, el criterio de, en ese momento, Ratzinger fue el de que no había una posibilidad de una dispensa papal, y que, yo recuerdo algunos de los argumentos, se dijo que ese era designio de Dios, que las monjitas no estaban autorizadas para interrumpir el embarazo producto de una violación. A mí siempre me pareció terrible. Yo no sé realmente si las monjitas interrumpieron por su cuenta y riesgo el embarazo, si después, como en términos de los boxeadores, tiraron la sotana, pero era un hecho dramático porque no se reconocía el derecho de una persona que ya había sido víctima de un delito como el de violación y se la revictimizaba, que ese es uno de los problemas interesantes a considerar, obligándola a que soporte el embarazo, un embarazo no deseado, ni siquiera cargable por descuido, o que la pastilla, o que no tuvo las medidas de prevención. No, habían sido víctimas de violación. Eso lo traigo como un referente histórico interesante. Cuando nosotros estudiamos no solamente la teoría del delito, la teoría de la pena, estamos pensando ¿para qué sirve la pena? Porque lo que ha sido ahora despenalizado o expulsado del Código Orgánico Integral Penal era susceptible de sanción penal. O sea, el caso, si una mujer víctima de violación decidía interrumpir el embarazo, si era discapacitada mental no había problema, incluso lo podía autorizar la familia. Si no era discapacitada mental, había sido violada y se la revictimizaba obligándola a que soporte el embarazo bajo la prevención de ser sancionada penalmente ella, los familiares, el médico, etc. Por eso digo, es válido recordar un poco lo justificativo de la pena. Y claro, lo diré muy brevemente. Un queridísimo amigo como es el profesor Raúl Zaffaroni, con quien tengo amistad de por lo menos 25 años, si no algo más. Raúl, que él hace una construcción formidable, la llamada teoría agnóstica de la pena, y él dice a la final, yo no sé para qué sirve la pena. Yo solamente le agrego, pero la pena está allí, ¿verdad? La pena existe. Cuando Binding en sus clases decía que la finalidad de la pena, más allá de las teorías retribucionistas o de la prevención, pero el hecho cierto es que se decía que la pena pretendía restaurar el bien jurídico afectado. Yo siempre tuve la inquietud y decía, bueno, pero si a alguien lo privan de la vida, ¿cómo se va a restaurar el bien jurídico vida? No podemos decir que porque se le paga se va a compensar. ¿Y qué pasa si una persona es víctima del delito de violación? Pues
En realidad, ninguna pena que se le imponga al violador va a restaurar el bien jurídico violado y protegido. Por eso es que, más allá de distancias que a veces uno puede tomar en ciertas concepciones, a mí sí me parece bastante aplicable desde el punto de vista de la legitimación de la pena, incluso una propuesta como la del profesor Gunter Jacob, que claro, en la concepción normativa de la pena. Y claro, dice, bueno, en realidad la pena debe servir o se impone ¿para qué? Para mantener la vigencia de la norma. Yo le agrego para mantener o tratar de mantener el respeto por la vigencia de la norma. Esas son más o menos las finalidades con respecto a la pena, e incluso valedero para esto. Un tema central a tomar en consideración es que la Corte Constitucional de Ecuador, para decidir, utilizó, y yo digo correctamente, el test de ponderación. Sí, es verdad, el test de ponderación se lo atribuyen al profesor Robert Alexis de la Universidad de Kiel. Carlos Bernal Pulido Colombia lo desarrolla magistralmente. He leído a veces apuntes que dicen ya en la teoría de los pesos, que es Ronald Working, el autor de los pesos. En esto hay por lo menos dos criterios. El de Juan José Moreso contrario, porque dice que la aplicación del peso, él era rector de la Pompeu Fabra, dice el peso depende del criterio subjetivo del que va a formular el test de ponderación. Y esto también hace que Juan Antonio García Amado, él es de la Universidad de León, catedrático español, filósofo y muy buen constitucionalista, también es contrario, más que a la teoría de los pesos, a la ponderación. Pero el hecho cierto es que la ponderación es una herramienta que racionalmente puede ser utilizada. Yo alguna vez conversando con el profesor García Amado le decía, pero a ver, cuando un juez va a dictar la prisión preventiva, ¿qué hace? Va a ponderar entre el derecho a la libertad o la necesidad de someterlo al proceso. Y habrá la contingencia del riesgo de fuga o que entorpezca la investigación, etcétera, que lo estudiamos en procesal penal. De manera, le digo que allí el juez va a ponderar si la dicta o no la dicta. Ecuador tiene, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, expresamente consignado el principio o ley de ponderación, que en la traducción, palabras más o palabras menos, se puede decir, por resumir, en lo siguiente: tanto mayor sea el nivel de afectación o de no satisfacción de un principio, tanto mayor debe ser el nivel de satisfacción del otro principio o del principio contrario o del principio que está siendo materia de la ponderación. Bueno, Ecuador tiene previsto normativamente, y recordemos Kimmel versus Argentina, ya en la sentencia del 2 de mayo del año 2008, y se afirma que es el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó el test de ponderación. No lo menciona a Alexis, sí, no lo menciona, pero utiliza la ponderación. Es un caso que ustedes saben mejor que yo, donde estaba en discusión el derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión versus el derecho a la honra, dignidad, prestigio, intimidad, etc. Y claro, allí Kimmel, periodista, sociólogo, investigador, él publica un libro, La masacre de San Patricio, donde en época de dictadura militar unos clérigos pertenecientes a la congregación, no sé si eran más de formación de izquierda que del centro, pues bueno, fueron asesinados. Y Kimmel lo que hizo fue, en su libro, cuestionó la falta de decisión del juez para investigar, claro, época de dictadura militar. Cuando ahora se le enrostra incluso, se dice que ha habido juristas, incluso se habla de juristas del Holocausto, en la Alemania nazi. Pero es que el tema era muy complejo, no era sencillo, y yo lo entiendo bien. Cuando dice que Meher fue un gran ideólogo de parte de la legislación del nacionalsocialismo, es posible que haya sido así, pero eran los tiempos que se vivían. El hecho cierto es que en Argentina, ante estos cuestionamientos, el juez se decide reclamarle a Kimmel, lo condenan en el primer nivel. En el segundo nivel hay una corte de lo criminal, esa corte revoca la condena,
Ahí estaba un jurista amigo mío muchos años, Luis Carlos Elber, pero finalmente la Suprema Corte pues, vuelve a imponerle la prisión y además un cargo reparatorio. Y en ese fallo, que es emblemático, formidable, la Corte Interamericana dice que, bueno, que hay que examinar caso a caso y que considera que allí era exagerado, desproporcionado. Dice, sí, hay el derecho a la honra, dignidad o prestigio, claro que la tenía el juez, pero también está el derecho de, en este caso de Kimmel, a hacer una publicación, y considera que el cuestionamiento o crítica no es ni cierto ni falso. Pero la final, y solamente para concluir en esa cita, concluye expresando que fue desproporcionada la aplicación y que además, como el sistema interamericano tiene una serie de publicaciones que incluso sostienen que debe recurrirse frente a afectaciones a la honra, dignidad, prestigio, al ámbito civil y no al ámbito penal. Lo dice una de las opiniones consultivas. Incluso sugiere que debiera despenalizarse del plexo normativo del Código Penal argentino los delitos de injuria y de calumnia, que además están medio mezclados en el fallo contra Kimmel. Y Argentina honra el compromiso vinculante, y ahí está el criterio de que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes aquí, indefectiblemente interparte. Yo en lo personal sostengo que son vinculantes, tienen efecto erga omnes, pero bueno, no es el punto de la discusión ese. El hecho cierto incluso que Argentina reforma su Código Penal y se suprime el plexo normativo los delitos de injuria y los delitos de calumnia. Entonces hay un precedente muy sólido en el tema. La Corte de Ecuador utiliza el test de ponderación y voy a mencionar simplemente el contenido que hace y que desarrolla. Primero refiere si hay una finalidad constitucionalmente válida. Claro, la protección de el que está por nacer. Porque como la Constitución dice, desde la concepción se debe proteger. Pero cuando luego se refiere al tema de la idoneidad, dice, es la penalización del aborto de una mujer que ha sido violada, pero que no tiene una situación de discapacidad mental. Y dice, no es vía aborto, no es la medida idónea, la penalización del aborto, me refiero a eso. Dice, hay otros mecanismos que no son necesariamente acudir a la norma penal. Y allí, en el 195 de la Constitución de Ecuador está el principio de oportunidad, que declara construcción, como yo digo, roxiniana, y de mínima intervención penal, que es de construcción ferrayoliana, que debiera ser el último recurso. Como dice el mismo Raúl Zaffaroni, el sistema penal debe ser un mecanismo de contención para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo. Yo recuerdo que otro amigo muy apreciado, ya falleció, Juan Busto Ramírez, él hablaba de un sistema penal, como Ferrayoli habla de última ratio, Juan Busto decía de extrema ratio. Lo último, cuando ya no haya otra posibilidad. Pues, sin llegar a esta cita de autores, pero la Corte Constitucional en el fallo examina la idoneidad, examina el principio de mínima intervención penal, y claro, esto desemboca a la necesidad. Era necesaria mantener una sanción penal y demás, y de paso se hacen una serie, se traen indicadores desde que están publicados por la UNESCO, por Naciones Unidas, otros por la Fiscalía del Ecuador, y hay un promedio de 14 en un país pequeño, 16, 17 millones de habitantes, hay un promedio de 14 víctimas de violación por día. Nosotros sabemos que en esto también, cuando estudiamos en criminología, sabemos que la cifra negra de criminalidad puede ser muy, pero muy alta. Esto yo diría que eso es lo que está oficialmente registrado porque llega a conocimiento de la Fiscalía. De las 14 víctimas de violación, ¿cuántas irán a la interrupción del embarazo? No lo sabemos. Porque la cifra negra está allí y también la Corte Constitucional examina lo que veníamos estudiando en el ámbito criminológico,
yo digo, hay una diferencia entre una víctima de violación. Dejo por un momento a la mujer con discapacidad porque eso no está considerado susceptible de sanción penal. Me refiero a la víctima de violación que no es discapacitada. Yo digo que puede haber un tratamiento privilegiado. ¿Qué pasa si la víctima de violación cuenta con recursos suficientes, ella, su familia? Seguramente va a ir, o iría, o ha ido, a la práctica de un aborto clandestino, porque no está permitido. Pero, ¿qué pasa con la víctima de violación, que no es discapacitada, pero que no tiene recursos? Entonces, va y es víctima de una especie de carnicería, le perforan el útero, a veces le meten una varilla, a veces queda con lesiones severas que la dejan incluso incapacitada de por vida para volver a quedar embarazada. Además del propio escarnio con la familia, es decir, hay una revictimización múltiple. Yo diría, a ver, mujer violada, puede ser adolescente, digamos 3 componentes de victimización, se le obliga a ir a un aborto clandestino, tiene el repudio de la familia y de cualquiera que sepa que estuvo embarazada o que está embarazada. Entonces hay una revictimización no solo allí, sino que además un riesgo altísimo de que esta persona pueda incluso sufrir o lesiones permanentes o hasta perder la vida. Claro, esa es una cifra negra de criminalidad porque no se sabe cuántos. Yo recuerdo un notable jurista español, Marino Barbero Santos, extraordinario, ya falleció Marino. Él hacía una serie de trabajos incluso sobre el tema del aborto en Europa. Y en eso que recogía Marino, él decía algo como esto. Ya, para aquel momento, decía, Gran Bretaña debe ser el lugar donde por la formación religiosa sea de la mayor acepción conservadora, o como llaman hoy, de ultraderecha. Pero ¿qué decía Marino Barbero? Que la posibilidad de viajar haciendo, yo le califico turismo abortivo, era enorme. Había muchas clínicas que permitían el aborto en Inglaterra. Viajaba la persona que tenía la posibilidad, padre o madre con la hija, hacían algún turismo y se sometía a la joven a la maniobra abortiva en las mejores condiciones posibles y con el menor riesgo. Siempre habrá riesgo. Ninguna intervención quirúrgica está exenta de riesgo, lo comento yo cuando hablo sobre la responsabilidad penal del médico. Pero las condiciones serán menores cuando las posibilidades de ser atendidas son de mejor calidad. Simple y sencillo. Entonces, claro, yo digo, traído a nuestra realidad, habría que pensar si la persona violada tiene recursos, su familia, irá en las mejores condiciones a ser tratada. Si no los tiene, entonces ya está en ese filón terrible del riesgo muy alto. Pues bien, la Corte Constitucional hace yo diría, un buen trabajo, un excelente trabajo de ponderación. Analiza lo que he comentado hace un momento y, claro, parte de una idea de afirmación y dice, bueno, es o no proporcional, tomando en consideración los derechos que le asisten a una mujer que ha sido violada, que fruto de la violación está embarazada, a no permitirle, y yo diría el Estado tendría que socorrerla, para condiciones, las mejores condiciones posibles, pueda interrumpir un embarazo que no ha sido deseado, que es fruto de la actitud de algún miserable violador y a veces más de uno, que no se sabe ni quién potencialmente podría ser el padre. La Corte hace también un trabajo interesante y plantea la interrogante. La Constitución nuestra, como dice el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, habla del principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley y de no discriminación. Y eso hay que rescatarlo, porque es importante. En el análisis dice, a ver, ¿qué diferencia hay entre una mujer
que ha sido violada, o dos mujeres ambas violadas, la una discapacitada y la otra no discapacitada. Es decir, aparte de la violación, se va a revictimizar a la que no tiene discapacidad, obligándola a que mantenga un embarazo que no buscó y que no es fruto ni siquiera del descuido. Y dice, en ese momento ya no hay igualdad, porque no depende la comisión del delito de la discapacidad mental o no. Es un miserable que toma la decisión, o un grupo de miserables, de violarla. Consecuentemente no tiene que ver, la discapacidad no es un elemento en la violación que tenga que ser tomado en consideración. ¿Es una víctima más vulnerable? Sí, probablemente porque está en menor capacidad de resistirse, pero se está sin duda fracturando la igualdad ante la ley de dos mujeres, ambas violadas, por el solo hecho de que la una es discapacitada y la otra no. Un tema también aquí interesante a tomar en consideración es que el aborto sí estaría permitido, está permitido para la mujer violada con discapacidad mental y no para aquella mujer que no tiene discapacidad mental. También aquí habría que pensar que hay una discriminación, hay un tratamiento desigualitario, y hace un buen trabajo la Corte Constitucional de interesantes citas autorales, citas doctrinarias, citas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Dice, es inconstitucional porque el artículo 150 permite la interrupción, o permitía, para hablar con propiedad, del embarazo. No será delito la interrupción en el caso de riesgo para la vida, integridad o salud de la gestante, cuando no haya otro medio para poder superar su afectación. Este es el aborto terapéutico. Y luego el numeral segundo habla de que no será punible la violación, el aborto cuando es fruto de la violación, pero decía, de una mujer con discapacidad mental. Miren, queda la inquietud, y alguna vez se lo ha planteado, ¿sí? En el año 1992 tuve yo el privilegio de trabajar con el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni en la estructuración de un anteproyecto de Código Penal para Ecuador. Raúl para ese momento era director de ILANUT, y él conjuntamente con el profesor don Manuel de Rivacova, que había venido traído por don Luis Jiménez Azúa a Buenos Aires, y don Manuel había sido el director de la tesis doctoral de Raúl en la Universidad Litoral, pues lo acompañaba a Raúl en la dirección de algunos proyectos, incluyendo el de Ecuador. Por eso tuve la suerte también de conocerlo a don Manolo, y ahí comentábamos el tema. Dejó terminada la parte general del anteproyecto de Código Penal para Ecuador. En 1995, Alfonso Zambrano Pasquel, quien les está hablando, presenta un anteproyecto a el Congreso a petición del presidente del Congreso. Me dijo, oiga Alfonso, sé que usted tiene un proyecto de Código Penal. Yo le digo, es un borrador del borrador, es un anteproyecto. Se sonrió. Y lo podría utilizar, pero claro, se lo envié. Ahí estaba contemplada. ¿Qué es lo que se hacía? Se había suprimido la discapacidad mental. O sea, no será punible la interrupción del embarazo en el caso de violación. Punto. Nada más. Nada más. Pero no pasó en el Congreso.